Oh Señor, quiero servirte. ¿Han pensado en cada letra de este canto mientras lo estamos cantando? Todas las historias, todos los cantos tienen una historia. Yo no sé la historia de este canto, pero me imagino que el autor o autora de este canto estaba pasando un momento donde deseaba servir a Dios, donde quería seguirle a Él, y escribió esta canción. Muchas veces en momentos de estresa o persecución, o a veces pasando momentos de alegría, de victoria, se escribieron estos cantos. Y gloria a Dios que Él podía tener personas que escribieron estos cantos. Y quiero alejarlo un poquitito de mí. Oh. Muy bien. Si nos escuchan me avisan, entonces lo acerco un poco más, pero ya está muy lejos el púlpito. Ok, hemos escuchado ya tanto la palabra de Dios en esta mañana con un versículo, la promesa que tenemos. Aquí estamos, listos para combatir. Hemos escuchado en estos días, hemos visto la palabra de Dios, hemos visto ejemplos, desafíos. Tal vez nos sentimos, ay, pero qué difícil, qué carga, qué responsabilidad tenemos como iglesia. Pero vamos a procurar a concluir esta semana con una esperanza, mostrando que sí, se puede tener una iglesia vibrante, que no tenemos que seguir la corriente del mundo, no tenemos que seguir como otros llamados cristianos que vemos que no están viviendo bíblicamente. Nosotros sí podemos. Entonces, en las próximas clases y hasta el último día, creo que, aunque tal vez la palabra de Dios nos dice y nos da mucha información, nos dice cómo hacer, tal vez no tenemos toda la receta para cada cosa en la vida, pero ahí lo tenemos ya con este versículo que el hermano leyó esta mañana. Tenemos claramente que Dios siempre va a estar con nosotros. No hay razón para desmayarnos, más bien seguir adelante confiando en Él. Muy bien, el rol y propósito de la iglesia. ¿Qué es un rol? Un rol es una función, un rol es una posición que uno desempeña, es algo lo que uno está haciendo. Y el propósito es el por qué. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué necesitamos iglesias? ¿Por qué estamos reunidos juntos hoy aquí en la mañana? ¿Quién me dice? ¿Por qué estamos? Sí, una pregunta. ¿Por qué estamos? Bueno, es lo que Dios instituyó para que así podamos alabar y glorificar su nombre y ser parte de Él. Porque si no nos faltamos para Él, entonces nunca vamos a ser para Él. Amén. Sentado aquí esta mañana y cantando estas canciones que tienen palabras tan profundas y que nos hace llegar tan cerca a la presencia de nuestro Creador, me hizo pensar, ¿puedo yo solo? Yo solo puedo alabar a Dios, pero es tan diferente cuando estoy con un grupo de hermanos, cuando podemos unir nuestras voces y nuestros pensamientos juntos y compartir y estudiar juntos la palabra de Dios. Creo que ese es el propósito del plan de Dios. Por eso estamos reunidos acá hoy, porque estamos cumpliendo lo que Dios deseó para nosotros. Él quería que nos congreguemos. No podemos solo. Yo solo puedo estudiar la Biblia y puedo interpretar algo totalmente equivocadamente, pero hay otro hermano que me está mostrando. Me gusta que al final de cada clase se hace preguntas y se pregunta por qué se dijo o por qué aquella palabra, para asegurar que estemos claros. Y creo que esa es la razón por qué tenemos que reunirnos, estudiar la palabra juntos. Hay personas que ya tienen más madurez, otros menos, otros nuevos, y juntos podemos ayudarnos en el camino de Dios. Entonces, ¿qué es nuestro rol como iglesia? ¿Qué función estamos cumpliendo aquí en el mundo? Y el propósito, ya dijimos, es adorar, es aprender juntos, es hacer discípulos, enseñar, divulgar nuestra fe, esparcir la palabra de Dios en este mundo. ¿Por qué están las iglesias representadas aquí? ¿Por qué están ustedes ubicados en los lugares que están, en este país o en las regiones donde están? Hay acá en Juan Adrián, hay otros más allá arriba por las montañas, hay otros por la frontera de Haití. ¿Por qué están ubicados en estos lugares? ¿Quién me dice? Lo mismo el propósito
pueblo de Dios para que su palabra pueda partirse, que puedan haber almas que puedan conocer la verdad y arrepentirse. Amén. Si solo estuvieran aquí en Juan Adrián, entonces todos los otros hermanos que están viniendo de otros lados, de hacia las Cañitas o de Jimaní, no estuvieran acá con nosotros hoy, ¿verdad? Pero qué bello ver personas de diferentes lugares, hermanos congregados juntos. ¿Por qué? Porque están cumpliendo el plan de Dios y que es seguir la gran comisión. Vamos a ver unas características de la iglesia primitiva que vemos en Hechos 2. Hechos 2, versículo 40 al 42. Aquí en uno de estos versículos nos dan unas características muy interesantes que nosotros podemos usar como ejemplo para nuestras iglesias hoy día. Hechos 2, versículo 40. Y otra vez, como ya dije, tenemos que estudiar, tenemos que ayudarnos unos a otros, tenemos que asegurar que estamos interpretando la palabra correctamente, porque el diablo quiere confundirnos. El diablo está buscando formas cómo hacer creer a alguien que no, esto no hay que hacer, esto no, esta hermandad no corresponde, vaya a otro lado, haga lo que quiera. El diablo está buscando diferentes formas cómo venir, entrar en este redil, agarrar a una persona y llevarlo, así como un águila agarra al ratón y lo lleva, ¿verdad? Tuve que pensar entre ayer y esta mañana, pensando un poco, este caso de Nicolás Maduro, que Estados Unidos ya tanto le quería, y la forma que ellos lo hicieron para capturarle a él, y los meses que llevaban planeando esto, y las informaciones que ya tienen de cómo lo hicieron, hay más informaciones que no sabemos, pero tenían que estar preparados y saber cómo entrar en este casa tipo castillo, tan asegurado, tan amurallado, con tantas guardias, con puertas eléctricas que solo pueden abrir con ciertos controles, que nadie puede entrar, con túneles subterráneos donde él puede escaparse en un abrir y cerrar de ojo y que nadie le va a agarrar. Pero estos inteligentes estaban estudiando y estudiando el caso y se prepararon y decidieron que el día adecuado era ayer de madrugada. Y con cientos de aviones preparados y con algunos llegando al lugar y con los helicópteros bajándose. Sí, no se sabe ya cuántas personas murieron. Supuestamente en Estados Unidos no murió nadie, pero dicen que cubanos murieron montones porque eran las guardias de él. Y abrieron fuego, entraron y sabían exactamente dónde llegar. ¿Cómo estos americanos sabían dónde llegar? ¿Alguna forma se infiltraron? Yo me imagino, si no eran personas que estaban ahí, por este dispositivo ellos rastrearon y vieron exactamente el que estaba limpiando la piscina, el que estaba limpiando cada cuarto. Ellos sabían cómo esa casa parecía, porque dice que estos militares, estos especializados, sabían exactamente cómo llegar, en cuál puerta entrar, tenían explosivos para abrir cada puerta. Entraron, le agarran a él, se entrega, le hacen el helicóptero. Dice que fueron solo 7 minutos, hasta que ellos estaban afuera. Antes que los venezolanos podían llegar, antes que las policías podían llegar, o ya estaban llegando porque hicieron cortes de luces, tenían aparatos para cortar todas las comunicaciones en el aire, dice 80 kilómetros alrededor, no había celular, nada que funcionaba, todo tan bien planeado. Me hizo pensar de aplicar eso a la iglesia hoy. Nosotros como iglesias acá estamos procurando a vivir seguros y salvos en el camino de Dios. Queremos la salvación, queremos que Dios entre en el lugar santísimo, en el lugar más seguro. Nosotros tenemos aquí ejemplos, tenemos acá las instrucciones, qué hacer si nos viene la tentación. ¿Cómo vamos a huir de la tentación? Si me viene el enemigo, yo sé en cuál túnel correr, yo voy a orar a Dios, yo le voy a pedir a Dios ayuda. Si no puedo solo, voy a pedir ayuda a mis hermanos, a mis guardaespaldas, a mis seguridades, en el caso de él. Pero el enemigo está preparando y nos va a agarrar en la hora menos esperada. ¿Quién se imaginaba que en la oscuridad iban a venir estos aviones? Dice que tenían gafas especiales, que son gafas nocturnas, que los pilotos por sus ojos pusieron estas gafas y en la oscuridad ellos vieron todo como si fuera de día. Nosotros pensamos que el diablo no nos va a agarrar,
pero Él tiene gafas y Él puede ver hasta lo más interior de nuestro corazón y Él sabe qué son nuestros pensamientos. Él sabe qué estamos pensando y de alguna forma Él se va a meter ahí y en la hora menos esperado Él va a procurar a echarnos, nos va a agarrar y nos va a llevar presto. Ahora estamos en su país, ahora estamos en su mando y en su cargo. Hermanos queridos, vamos a vivir velando cada día. Vamos a pedirle a Dios que nos guarde y que nos proteja al enemigo, porque el enemigo es demasiado astuto y nos va a agarrar en la forma que menos esperamos. Hechos 2, versículo 40. Dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 42 es que quiero fijarme. Dice acá: y perseveraban. Perseveraban, en el griego, proskartereo. Pros quiere decir hacia. Y cartereo es ser fuerte, constante o firme. O sea que en palabras que nosotros podemos entender, es dedicarse fervientemente. Dice, perseveraban en la doctrina. Se dedicaban fervientemente o se adherían firmemente. Era como estar pegados. Cuando queremos pegar una madera o un producto o alguna cosa, queremos usar el mejor pegamento posible porque queremos que se pegue y se quede pegado. Así estaban estos hermanos. Querían asegurar que ellos están pegados juntos y a Jesucristo, por supuesto. Ser constante y diligente. Permanecer firmes. No ser una persona de doble ánimo, como nos dice Santiago. No pensar que tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia me va a hacer llegar a los cielos. Jamás. Nunca. No va a suceder eso. No vamos a llegar de esa forma. Aquí resaltan 4 características. Dice, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. En la doctrina de los apóstoles, ¿qué hacían? Les encantaba el estudio bíblico. Les encantaba estar juntos de esta forma y estudiar juntos la palabra de Dios y compartir ideas y profundizar y ver qué es lo que Dios tenía para ellos. Buscaron juntos cómo aplicar cada principio a sus vidas cristianas. ¿Qué podían aprender de la palabra de Dios? Yo me maravillo muchas veces. Yo nací en una cuna cristiana. Yo he leído la Biblia, tal vez no de tapa a tapa constantemente, pero por partes y a través de los años he escuchado muchísimo. Pero me maravillo que versículos que seguramente ya lo he leído 100 veces o más o lo he oído, llega un hermano o una persona y se va a agarrar una frase y hace un mensaje entero de eso. Me maravillo. Fui impresionado con muchas personas y evangelistas que agarraban un versículo y estaban una hora predicando ese versículo. Hay tanto que podemos aprender en la palabra de Dios y juntos podemos hacer esto. Acá vemos que esta hermandad tenía un compromiso serio, no era un compromiso simple. Ellos querían aprender de la doctrina. Eran guiados por el Espíritu Santo. Habían personas entre ellos que el Espíritu Santo les ayudaba a interpretar y a explicar qué es lo que la palabra de Dios estaba diciendo para que sus vidas fueran cambiados. Ahora eran diferentes, no eran más las mismas personas que antes. Antes estaban siendo operados por la doctrina de la autopreservación, o en el tiempo antiguo, matando sus animales y esto, y por sus pecados y otra cosa, pero ahora tienen una forma nueva, son personas cambiadas, sienten algo en su interior. Ahora ellos tienen el poder de llegar a Dios y no más al sacerdote y al sumo sacerdote y trayendo un montón de ovejas y otras cosas y matándolo y derramando sangre. Ahora Jesús derramó la sangre por ellos. Ahora estaban aprendiendo las enseñanzas a través de los apóstoles viviendo a la par de Jesús, escuchando sus enseñanzas, y ellos le estaban contando. Así como el hermano nos estaba contando algunas experiencias, y él nos dijo, esto no es lo que él escuchó de un libro, él está contando de su vida personal. Eso es lo que los apóstoles hicieron. Y eso es la cosa más bella que nosotros podemos hacer, es cuando nosotros mismos, entre nuestra hermandad, podemos compartir nuestros propios testimonios. Me imagino, bueno, yo no soy de acá, pero ustedes que están acá, me imagino que hay muchos entre ustedes
que ustedes conocen el testimonio de esta persona, pero me aseguro que acá hay un montón de personas convertidos que tienen un gran testimonio que ustedes no conocen. ¿Y saben cuán importante es que ellos compartan su testimonio? Nos anima, nos ayuda a escuchar testimonios de otros hermanos. ¿Cómo llegaron al camino de Dios? ¿Cómo Dios le ayudó a través de la vida? Estaban entrando aquí en una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva vida. Acá vemos que la doctrina, como dice acá de los apóstoles, estaba cambiando algo en lo profundo dentro de ellos. Esto hizo algo que la raíz de sus conciencias se gozaban unos con otros y con estudiar la palabra de Dios. Antes seguramente había algunos que otros que les gustaba estudiar las profecías y otros libros que tenían hasta ahí, los libros de Moisés y tal vez parte de los salmos y otras cosas, los profetas menores, pero ahora ellos podían estudiar y aprender de un Jesús vivo que había cambiado su corazón y disfrutaban cada momento que estaban juntos. Vemos acá que dice también que prosperaban juntos en esta comunión espiritual. Ahora, ellos no buscaban el bien del prójimo, el vecino que pensaba bien de ellos, o que el sacerdote pensaba algo bueno de ellos. Ahora ellos buscaban la sonrisa de Jesús. Ellos querían ver a Jesús sonriéndose por ellos y vivir vidas puras. Y como le dije el otro día, ellos no querían que Dios esté ahí dándole ascos o dándoles ganas de vomitar porque estas personas no estaban siguiendo a Dios. Ahora ellos vieron que Jesús se sonreía y estaban felices para hacer lo bueno por el sacrificio que Cristo hizo por ellos. Este nuevo deseo, vemos acá que se llenaba estando juntos. No querían estar solos, querían estar juntos, querían compartir juntos esta doctrina y no solo cada uno, como decimos, en su propio mundo. Ahora ellos aprendieron y vieron que acá había un reino celestial sobre la tierra, como nos dice la palabra, como una ciudad asentada sobre un monte, una ciudad allá encima de las montañas. Ahora ellos eran esta luz y ellos podían brillar a otras personas. Los ciudadanos de este reino, sabemos bien del reino celestial, somos extranjeros aquí en la tierra, somos peregrinos. Las personas nos ven como personas diferentes. Es interesante que al que entramos en este país, las personas, primeramente al que nos ven, quieren hablarnos inglés. Porque ven que no somos de acá, entonces seguramente un extranjero que solo habla inglés. Yo doy la vuelta y le hablo en español y dicen, ¿y qué pasa acá? Y bueno, soy de América del Sur. Entonces, la gente del mundo también nos ven como extranjeros. Dicen, esas personas son gente diferentes, no son de este mundo, piensan diferente, piensan cosas raras. Ellos no entienden porque ellos no tienen el discernimiento del Espíritu Santo que nosotros los hijos de Dios tenemos. Perseveraban, estaban juntos, querían estar juntos. Nos da una idea que ellos todo el tiempo seguían en firmemente, con ganas, y no podían esperar hasta la próxima reunión, no podían esperar hasta el día siguiente o 2 o 3 días más tarde para juntarse y volver juntos a congregarse y a adorar como hicimos esta mañana y también estudiar la palabra de Dios. Tenemos nosotros este deseo también. Ya queremos llegar al culto. Ya queremos llegar al culto, va a empezar a las 9, pero yo me voy a ir ya a las 8, las 8:30, porque yo quiero empezar a visitar con los hermanos y ser animados antes que empiece el culto. Tengo que ir a la iglesia y no quiero que mi vecino, mi hermano piensa mal. El culto empieza a las 9, ellos van a estar cantando por media hora, después hacer la clase. Lo importante es que me voy solo para el mensaje. Voy a irme a las 10. ¿Tenemos esa actitud? O tenemos la actitud que no puedo esperar que llegue el miércoles el culto de oración, o no puedo esperar hasta el domingo. Y este domingo anoche no va a haber culto. Qué pena, ojalá hubiera culto para que vamos a congregarnos. O qué suerte, no hay culto, solo el domingo vamos a tener, el miércoles se canceló el culto. Eso, hermanos míos, es del diablo. Nosotros tenemos que tener esta gana de estar juntos, congregarnos juntos, y no al amén, como decimos nosotros, al amén que el pastor dio. Me voy corriendo para mi casa, no quiero verle a nadie. Sí, ¿saben cuándo van a hacer eso? Cuando no tienen a Dios en su corazón. Cuando no tienen a Dios en su corazón, cuando tienen pecados escondidos en su vida, no van a querer estar con el hermano porque tal vez le va a preguntar o le va a tocar una parte en su vida, o le va a preguntar cómo está su vida, y usted tiene vergüenza en hablarle, entonces vas a llegar tarde para que nadie te habla, y al amén vas a estar allá saliendo a la puerta
Mi papá siempre decía, él predicaba y a él le gustaba bajar del púlpito y salir en la puerta y saludar a la gente. Y cuando él hacía la última oración, entonces él corría por la puerta y algunas personas ya no le agarraban más. Y le daba siempre pena porque él quería encontrarse con los hermanos. Hermanos míos, esto no es cristianismo verdadero. El Hijo de Dios no actúa de esta forma. El punto 2 dice acá que perseveraban en la comunión unos con otros. Otra vez vemos la palabra comunión, en el griego la palabra koinonia que ya hemos hablado. Esta comunión, esta comunidad, este deseo apegados de estar juntos, querían vivir cerca unos del otros. Esta comunión fue más de lo que nosotros solo experimentamos los domingos de la mañana en los cultos de oración. Era una comunión diferente entre semana. Quiero encontrarme con mi hermano, quiero ir a visitar, quiero ir a tomar un café con él, quiero compartir algo que he vivido en esta semana. Esta es la comunión que nos habla acá. No son solo uniones comunes como parientes o amigos o lazos entre familia. Es una comunión diferente que nos habla acá. Es una unión que podemos explicar, que vamos a tocar mañana, del cuerpo. Todavía no hemos hablado muy en detalle cómo funcionan nuestros cuerpos físicos como ejemplo y con el cuerpo que es la iglesia, pero mañana queremos tocar algo de eso. Pero esa es la idea que nos da de esta comunión, es que este brazo no puede hacer nada sin el hombro acá, o mi pierna no puede hacer solo nada si no está conectado por mi cuerpo. Esa es la idea de comunión que nos da en esta parte. Cada sistema de nuestro cuerpo está directamente conectado o dependiendo de otra parte del cuerpo. Y el daño que uno carga a una parte del cuerpo le causa problema a la otra parte. Este es lo que afecta la comunión. Acá vemos que ellos estaban en diferentes etapas de crecimiento espiritual, como ya dije antes, que había personas más nuevas en la fe, ya estaban los apóstoles, estaban otros congregados de otras partes, y que para algunos de ellos era cosa nueva, pero ellos sentían en su interior que hay algo mejor, que hay algo diferente en nuestras vidas ahora, y tenían este deseo de mantenerse en esta comunión. Tenemos personas más jóvenes, tenemos niños que están creciendo, que tenemos que enseñarles qué es lo que es la comunión, qué es lo que es el amor verdadero. Tenemos relatos en los Hechos también donde esta koinonía, esta comunión, este amor uno por el otro, hasta tocó el fondo de los bolsillos de algunos hermanos. Acá vemos en Hechos 4, vamos a mirar unos versículos rápidamente, Hechos 4:32. Hechos 4:32 al 37 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Acá vemos unos ejemplos de esta koinonía, de esta comunión, de este deseo de ayudarse unos a otros. Ahora, no quiero que ustedes digan, la palabra de Dios dice que no va a haber ningún necesitado entre nosotros, yo a partir de mañana no trabajo más, porque el hermano que tiene un negocio tiene muchos víveres en su negocio y tiene provisiones, yo voy a ir a traer de él, seguro me va a compartir, él no me va a dejar morir de hambre. O quiero hacerme una casa, yo no voy a trabajar para ganar dinero, el hermano José tiene un aserradero, voy a traer madera de ahí, construyo mi casa y ya. Eso no es lo que está diciendo, cada uno tenemos que procurar. Hay muchas malas interpretaciones de esta porción. Hay personas que quieren decir, no, vamos a vivir tranquilos, vamos a tener estudio bíblico juntos todos los días, cada uno va a vender su tierra. Acá ni una parte no dice que se fueron y vendieron todas sus tierras. Dice acá que tenían, podemos discutir, hacer una gran cosa pero no quiero porque hay otras cosas más que tenemos que hablar. Acá dice que tenían una heredad o tenían una propiedad extra, una herencia que
que heredaron de sus padres. Él ya tenía su casa, tenía otra casa ahí, tal vez tenía una casa ahí, otra allá, que estaban alquilando a alguien o alquilaban un local para un negocio. Esto yo voy a vender. Hay personas necesitadas en mi contorno y voy a compartir con esas personas. Acá en una parte nos dice que quedaron sin nada, porque ¿qué iba a pasar a esos cristianos si venden todo lo que tienen? Iba a funcionar solo por un rato mientras que todo venden, y cuando venden todo, pobrecitos en la calle se iban a quedar todos con hambres. Entonces, yo creo que la idea que vamos a quitar esto es que no vamos a ser egoístas, vamos a compartir con lo que tenemos. Es más bendecido dar que recibir, y es un gozo hacer esto. Y ellos compartían juntos, vendían cosas que no necesitaban. Si tenían 2, 3 o 5 zapatos, guardaban alguno que necesitaban, daban a otro al que no tenían, y así seguían la vida. Estas personas vivían juntos acá todo en un lugar. Acá nos habla de esta coinonía, de esta comunión juntos, de esta comunidad. Siempre me gusta la idea de comunidad, me gusta la idea de vivir juntos. Acá el hermano Elvis el otro día compartió que él vivía lejos de acá y él vino acá más cerca para estar cerca de la iglesia. Y yo quiero que Dios te siga diciendo ricamente por esto, por el escogimiento que él hizo. Y hay muchos de nosotros que conocemos seguramente personas que viven muy lejos y le cuesta venir, le cuesta congregarse a veces con los hermanos. Por eso yo creo que el plan de Dios originalmente fue sí, tenemos que ir por todo el mundo esparciendo su palabra, tenemos que establecer iglesias en diferentes partes, pero yo creo que el plan de Dios no es que vayamos y vivamos por ahí unos pocos solos. Necesitamos una comunidad para ayudarnos unos a otros, una comunidad que está geográficamente cerca unos del otro, que podamos estar listos para ayudar. Si el hermano necesita ayuda, yo no puedo tardar 4 horas en llegar a ayudarle si él está necesitado. Tengo que estar cerca, minutos, que puedo llegar y ayudarle a este hermano. Si yo estoy viviendo en su comunidad, yo puedo ver cómo él vive. Yo puedo ayudarle, hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué está yendo para allá arriba cada día? ¿Qué hay allá? Ya no tienes pariente, no tienes negocio, no tienes nada. ¿Qué está pasando? Pero si él está allá lejos en otro mundo, el diablo de repente le está tentando, le está haciendo cosas, yo no sé qué es lo que pasa. Por eso veo una gran ventaja lo que es comunidad, lo que están viviendo cerca unos del otros y así compartiendo juntos. En la comunión como iglesia y en la comunión también geográficamente viviendo cerca unos del otros. No digo que tenemos que quedar todos en Adriano, que me entiendan claro, está bien que haya una pequeña comunidad allá en Las Cañitas, acá en Jimaní, otras partes entre medio en todo el país, pero que estamos en grupitos juntos trabajando y apoyándonos unos a otros y avanzando el reino de Dios. El punto 3, acá nos dice que perseveraban en el partimiento del pan. Ahora, el partimiento del pan sí normalmente entendemos como lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Y estoy de acuerdo, ellos compartían junto el pan seguramente en una forma de Santa Cena. Tal vez lo hacían todos los días en este tiempo, no sé. Yo sé que hay iglesias hoy en día que lo hacen cada domingo. Hay otros que hacen 4 a 6 meses. Yo creo que lo importante es que cuando lo hagan en una forma reverente, lo hagan con propósito y que tenga sentido para ellos. A un hermano le dije una vez que él dijo que lo hacen cada domingo y le dije, para mí va a llegar a ser como una tradición, un ritual que uno ya lo hace y no piensa más tanto ese. Me dijo, no, nosotros lo hacemos en una forma que tiene sentido y que cada vez lo estamos haciendo conscientemente. Y yo le dije, gloria a Dios. Entonces, acá vemos que ellos hacían esto juntos, pero también compartir o partir el pan, también en la misma referencia de partir el pan, se usaba por ejemplo en el camino de Maús, cuando Jesús se encontró con 12 de sus discípulos, llegaron en su casa para comer y partieron el pan. También era una cena. Entonces, compartir juntos comidas, invitar a los hermanos y compartir juntos. O sea que lo que es practicar la hospitalidad, ellos lo estaban haciendo acá, compartiendo junto comida. No digo que cada vez que tienen juntos tienen que traer una gran comida juntos. Yo sé que lo hacen de vez en cuando. Es muy bueno compartir juntos, pero es aún más cerca cuando compartes con algunos hermanos a la vez y te sentás en un círculo después o antes del almuerzo y comparten juntos y hablan de cosas, ¿verdad?, importantes de la vida. Entonces, creo que es una práctica muy importante que acá nos da ya como ejemplo en este versículo, que perseveraban en el partimiento del pan. El punto 4 nos dice que perseveraban en las oraciones. Otra arma potente que tenemos es la oración. Lo que la oración puede hacer, podríamos hablar semana entera de ejemplos y testimonios y qué es lo que la oración puede hacer para uno.
Vemos acá que ellos hacían esto. Ellos reconocían que esta parte de la oración era un vínculo, una clave para el vínculo entre los hermanos. Este les ayudaba a mantener junto esta comunión. Sin duda, hoy en día hay tantas iglesias que tienen tantas dificultades. ¿Por qué? Porque se congregan una vez a la semana, solo los domingos de mañana. Los cultos de los miércoles dicen, no tengo tiempo. Eso no es tanto, cada uno ora en su casa. ¿Creen que esa persona todos se recordaron los miércoles noche tener un culto de oración en su casa? Lo dudo, algunos que otros tal vez sí. La importancia de congregarnos, la importancia de tomar un tiempo aparte para orar. Y aún cuando se hace todavía cultos de oraciones, normalmente estamos presentes la mitad o a veces unos 30 o 40% de la hermandad se presenta para el culto de oración. ¿Por qué? Porque no valoran la oración generalmente, porque no hay excusas. Depende de qué otro evento iba a haber, ahí están presentes, pero cuando es un culto de oración, ay, no puedo ir, oye, siento tan bien y me duele un poco la cabeza. La cabeza si le duele, no le va a impedir para no orar. Mis hermanos pueden orar igual con dolor de cabeza y orando a un lado el dolor de cabeza puede irse. Entonces, tantas veces escucho personas que no, porque estaban gripados, pero ahí le ves en la calle y hablas con él y se ve que tiene gripe, pero dice que tiene gripe, no sé qué es el gripe. Entonces, hermanos, vamos a vencer esos pocos detalles que vienen en la vida y vamos a enfrentarlo con ganas. Vamos a asistir, apoyar a los hermanos, vamos a orar juntos, vamos a ayudar con fuerza para vencer al enemigo y tantas cosas que nos quiere traer en nuestra contra. ¿Qué pasó con la oración en Hechos 12? ¿Quién me puede leer Hechos 12, 11 y 12, por favor? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y que todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien, y después de esto quiero que alguien tenga listo, por favor, Hechos 6, versículos 3 al 6. Hechos 6, 3 al 6. Ok, ¿qué pasó acá en Hechos 12, 11 y 12? Ustedes ya saben la historia antes de eso. Pedro, predicando, esparciendo el evangelio, fue echado en la cárcel. Y ahí él estaba preso. ¿Y qué pasa? Milagrosamente acá vemos que él se libró. Era cuando vino una luz resplandeciente en la cárcel. Vino acá las guardas que le liberaron, le sacaron por las puertas y le llevaron. Y cuando él salió afuera pensó que era un sueño y se dio cuenta de lo que era y rápido se fue. Él sabía dónde los hermanos estaban reunidos. Él sabía que los hermanos tenían un lugar de congregarse. Yo me imagino que generalmente se reunían en esta parte. Esa es otra cosa importante, que nosotros tengamos un lugar de reunirnos donde los hermanos saben que ahí siempre vamos a estar reunidos en tal hora y tal día, y también que otras personas que quieren pueden llegar a reunirse ahí. Hay personas que creen que no hay que adorar bajo un templo. No sé de dónde en la Biblia sacan esa idea y quieren adorar, dice, libremente por ahí afuera de los árboles y otros lugares. Y hoy en la casa de este hermano, mañana en el de este, y mañana en el de este, y el otro domingo. Y alguien quiere visitar la iglesia y no sabe en la casa de cuál hermano se van a estar congregados ese día. Acá Pedro sabía dónde estaban. Estaban en esta cierta casa y él se fue ahí. ¿Y qué pasa? Dice que tocó la puerta y ahí estaban ellos reunidos cuando casi no querían creer lo que estaba pasando, si seguimos la historia. Pero el punto principal que quiero enfocar acá es que ellos estaban juntos orando. Y la oración de ellos liberó a su líder, a su evangelista, a su pastor de la cárcel. Miren lo que la oración puede hacer, hermanos. Vamos a juntarnos y vamos a orar. La oración puede hacer muchas cosas. ¿Qué pasó en Hechos 6, versículos 3 al 6? Amén. Dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, Nicolás, prosélito, a Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Muy bien, muchas gracias. Acá en el versículo 4 vemos que cuando ellos hablaron de escoger hermanos, los otros dijeron que ellos iban a persistir en la oración y el ministerio. Estos hermanos, líderes de la iglesia, necesitaban más ayuda, necesitaban personas que iban a estar delegados para cumplir la obra del diaconado, para asistir a las viudas y a los necesitados, para que ellos tenían más tiempo para orar, porque estaban trabajando aquí, una vida por ahí, un otro huérfano y otro allá, y no tenía tiempo ni para tomar tiempo para orar. Vemos acá el valor de la oración, y estos líderes en la iglesia primitiva sabían que ellos necesitaban tiempo para orar y para ministrar a estos hermanos. Entonces otros podían ayudar y salir y hacer el trabajo. Y después más adelante en el 6 dice que le comisionaron con oración. Muy importante cuando vamos a mandar a alguien a un lugar o hacer cualquier trabajo que sea, le comisionamos y imponiéndole aún las manos. A veces te da un sentimiento más seguro que sabes que esta persona está orando por ti. Entonces vemos el valor de la oración y podríamos hablar de muchos más ejemplos de esto. Entonces, la seguridad de saber que la oración vale mucho. Vemos el poder acá y saber que hay hermanos orando por mí. Personas que están orando por mí en cosas que estoy enfrentando. Diferentes hermanos me estaban diciendo en estos días que estaban orando por las enseñanzas. Porque para presentar esto hay tantas cosas de lo que uno puede hablar en la palabra de Dios y en tantos ejemplos en la vida, pero estamos procurando enfocar por una cierta parte, unos ciertos temas de la iglesia. Entonces, siento la oración de los hermanos que me está ayudando a guiar en esto, porque yo de mi propia fuerza jamás lo podía hacer. Entonces, vemos que esta clave de la oración que ya ellos usaron en la iglesia primitiva, eso es para nosotros hasta hoy día. Eso no ha cambiado nada. La oración, el poder de la oración es igual antes y sigue hasta hoy día. No hay ninguna iglesia, en ninguna era del mundo, podemos, desde la iglesia primitiva, a través de las edades, podemos ver y modelar, y hemos hablado mucho de los anabatistas y otras iglesias, pero no hay ninguna iglesia en toda la era que modela mejor lo que es una iglesia, la función de la iglesia, como acá en la iglesia primitiva en Hechos. Acá como trabajaban juntos, acá el ejemplo que nos dieron, nos dan un gran ejemplo cómo debe ser la iglesia. Es nuestro modelo y fue directamente, como dije, de las personas que estaban trabajando con Jesús. Era el ejemplo, el deseo que Jesús quería para nosotros aquí en la tierra. Siguiendo su ejemplo, recibiremos el poder, recibiremos la fuerza para cumplir los mandamientos que Dios nos da acá. El plan para la iglesia que tenemos acá. En Mateo 16, 18 también Jesús nos dijo, vamos a mirar este versículo, Mateo 16, 18, vamos a ver el versículo completo que habla aquí en la roca. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca de la verdad. Acá Jesús le dijo que él era Pedro, y sobre esta roca edificará su iglesia. Sobre la roca de la verdad, sobre la roca de la palabra de Dios, lo que es Jesucristo. Muchos hoy en día dicen que acá es donde empezó lo que es el Papa. Pedro fue el primer Papa. Hermanos míos, en ninguna parte, acá Jesús no le dijo a Pedro,
porque Él era esa roca, y dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra Él. Y en el 19 sigue diciendo que le dará las llaves del reino de los cielos. Por eso hoy en día la gente tiene la mentalidad que Pedro es el portero, que Él tiene las llaves del cielo, y que si San Pedro me deja, la gente dicen cuando están por morir, cuando murió, dicen a ver si San Pedro le deja entrar porque Él tiene las llaves. Hermanos, de ninguna parte acá nos dice, deje al lado lo que la Iglesia Universal dice, deje al lado lo que el catolicismo dice, pero hermanos, en ninguna parte acá nos dice que Pedro fue el primer papa. Pero acá muchos interpretan que acá nació, que hay un orden, que tiene que ver un papa. Entonces, no estamos hablando de esto ahora, pero ya que estamos cruzando este versículo, me vino a la mente eso ahí, solo para que sea claro. Entonces, vemos acá, lo que aprendemos de este versículo es que Dios puso acá una promesa, que Él iba a edificar su iglesia sobre la verdad, sobre Jesús, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. O sea que nadie nos puede derrotar. Aunque el enemigo venga, aunque viene la persecución, aunque nos cortan las cabezas de cada uno de nosotros aquí, aunque nos juntan todo en un hoyo y nos queman ahí, la iglesia va a seguir viviendo. La iglesia va a seguir hablando. Estos mártires que ya murieron en los años, después de 1000, los mártires de Esteban, en los años 1500, 1600, hasta hoy su testimonio habla. Hemos visto alguno de esto, hemos leído de esto, y nos sigue conmoviendo. La iglesia va a seguir caminando, va a seguir adelante, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ello. Hemos hablado ya bastante del propósito de la iglesia, de la adoración a Dios. Tenemos versículos en la Biblia que confirman esto. Por falta de tiempo tal vez no vamos a tocar todos estos versículos. Quiero mirar Hebreos 10, 19 a 25. Hebreos 10, 19 al 25. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarnos, nos dice acá, no dejar de congregarnos. En el 22 nos dice que tenemos que acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia nos dice, Jesús nos manda, el deseo de Dios es que nos congreguemos para fortalecernos unos a otros, para adorar a Dios, para aprender juntos. Y nos dice acá, para no hacerlo como algunos que lo tienen por costumbre. No nos vayamos a congregarnos solamente porque mi vecino va a pensar mal de mí, él piensa muy bien de mí, entonces yo voy a seguir yendo al culto. Hagámoslo con corazones sinceros. Hagámoslo como para el hermano. Hagámoslo de una forma que yo puedo ser un ánimo para otro, no solo ir para recibir, pero que yo me vaya para bendecir a otras personas, que yo esté listo para animar a otras personas, y no pensar que yo siempre soy la víctima, que a mí solo me va mal y que otro me tiene que bendecir, y que si nadie me visita yo me desanimo. Hermano, eso es del diablo. Es del diablo, lo repito otra vez. Tú y Dios y su conexión juntos le va a dar la fuerza para seguir adelante. Tú tienes que ser el que te levanta y le animas a otra persona, y no esperar que otra gente va a venir hacia ti. Levantémonos, hermanos, levantemos la bandera, seamos un ánimo, seamos una fuerza. ¿Y saben el ánimo que nos da cuando nos congregamos todos juntos así? Ustedes seguramente saben que hay personas que no están hoy aquí por algo emotivo. Algunos pueden ser no pueden porque están enfermos, otras cosas, y sentimos por esa persona. Pero si hay personas que pudieran estar, personas que sería tan bueno verle acá y no están, nos duele. Y el ánimo que nos da cuando estamos todos juntos. Seamos ánimos uno para el otro.
Otro punto. ¿Para qué está la iglesia? ¿Por qué nos juntamos? Para edificación, para discipulado. Efesios 4, 12 al 16. Efesios 4, 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué nos dice acá en el 12? Nos dice que nos juntamos así para edificación, para perfección y edificación. En el 13 nos habla de una madurez espiritual. Nos dice para que todos llegamos a esta madurez, a conocer lo que es Dios, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para ser un varón perfecto. En el 15 nos habla de seguir creciendo en amor, crecer espiritualmente y llegar a ser más como Cristo y la cabeza. Y en el 16 nos habla que tenemos que estar unidos a la cabeza que es Jesucristo. Y otra vez, como dije, del cuerpo vamos a estar hablando luego en la estructura, que nos vamos a tocar en lo que habla tanto de la parte del cuerpo. Ahora vamos a dejar eso para más tarde. Ahora, mencioné ya algo que estudiando la palabra de Dios, y acá nos dice claramente en este versículo, en el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy en día hay muchos engañadores, hermanos, y cada día va a haber más engañadores. Cuanto más se acerca el día, más engañadores habrá. Entonces es importante que nosotros, que entendemos la palabra, que tenemos un poco más madurez espiritual que otros, le ayudamos a los más nuevos para entender la palabra, para que no sean engañados. Quiero dar un ejemplo de esto. En el anabautismo, como ya hablamos, que habían diferentes grupos y diferentes formas de pensar y toda esa cosa, ellos enfrentaban muchas cosas. Nosotros hoy día tenemos muchas cosas ya explicados, tenemos ejemplos, tenemos testimonios y escritos, pero ellos allá estaban comenzando. Cuando le quemaron a George Floyd, que era el primer bautizado de los anabautistas, y un otro que le quemaron junto, había un muchacho de 8 años, era el año 1529, que se quedó con los ojos abiertos grandes entre todos los espectadores, porque cuando se iba a quemar a un cristiano, venían, por supuesto, silenciosamente los que eran cristianos y también no cristianos, a ver qué estaba pasando. Pero acá había este hombre, este muchachito, Pedro, de 8 años, que vio todo lo que pasó cuando se estaban quemando en vivos estos hermanos que dieron su vida para Dios. Y él no pudo olvidarse de esta escena. Como hombre joven, él comenzó a seguir a Jesús. Y a la edad de 20 años, él era un siervo de la palabra. En sus edades jóvenes de los 20, Pedro escribió una de las confesiones de fe que más se usan entre los anabautistas de Austria y de Moravia. Él habló acerca de tomar las escrituras literalmente. Un hermano compartió acá el otro día que había un grupo de personas que hablaban de los perros, ¿verdad? Y que no querían tener mascotas, no querían tener perros, porque la Biblia habla que los perros hay que tener afuera o lo que sea. Entonces, esto fue figurativo. Los perros son los enemigos, los hijos del diablo, los pecadores, ¿verdad? Entonces, él dio una explicación de las cosas que no tenemos que agarrarlo en forma literal, porque hay muchas cosas figurativas en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Él no estaba diciendo físicamente que él era una vid o una planta de uva. Jesús no era esa planta de uva. Él estaba dando un ejemplo. Él fue llamado el Cordero, pero él no era una ovejita. Él no era una ovejita de 4 patas caminando por ahí. Pero él era el Cordero. Cuando él le llamó a Simón Pedro una roca, Pedro no se convirtió
de un hombre a una piedra, a una roca en aquel instante. Él se mantuvo humano. Pablo dijo de Sara y Agar que ellos eran dos testamentos, pero ellos no eran un pedazo de papel o documento como este. Ellos seguían siendo personas. Jesús dijo, yo soy la puerta al redil y yo soy el camino. Y él dijo que todos los que creen en mí van a tener ríos de agua viva que fluyen desde su interior. Pero él no habló de un río literal como tenemos allá abajo donde el agua está corriendo. Jesús habló que un hombre tenía una viga en su ojo, pero él no estaba diciendo que un pedazo de madera de esto estaba adentro del ojo ahí y salía así un pedazo. No, fue figurativo, no fue literal. Él le dijo a María en la cruz, mujer, y ahí tu hijo. Y a Juan le dijo, y ahí tu madre. De acuerdo a estas palabras sencillas, Juan se hubiera tenido que convertirse en el hermano natural de Jesús, pero no lo fue. Su madre fue alguien otro. Jesús dijo que la semilla es la palabra de Dios y el campo es el mundo. Las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que leemos en el Antiguo Testamento eran 7 años. Las Escrituras muchas veces hablan de cosas así. Si tomáramos todas las cosas literalmente, muchas cosas necias sucederían. Y en la misma forma, cuando Jesús dijo que el pan fue su cuerpo y el vino fue su sangre, esto no fue el caso físico, pero era para representar otras cosas, eran figurativos. Hermanos, vamos a entender la palabra, vamos a ver qué son literales y qué son figurativos. En estos días, una persona, allá en la iglesia donde estamos, un pastor nos dejó bien alarmados. Una persona que se creció entre los anabautistas, fue pastor, de repente un día se va cambiando su mente y se vuelve a estas cosas literales, donde dice que el cuerpo, la sangre, el vino que uno toma se vuelve en la sangre literal de Jesús. Y que el pan se vuelve en el cuerpo mismo de Jesús. Y vuelve a la idea del bautismo de infantes y otras cosas similares. Estos no son literales, es un ejemplo. Hermanos, que el diablo no nos engañe de esta forma. Jesús nos dio la gran comisión, nos dijo para evangelizar, nos dijo para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vemos otro punto, cómo tenemos que seguir trabajando en el reino de Dios. El propósito de la iglesia, ¿por qué estamos acá? En la historia, muchas veces en la iglesia, nosotros crecimos sabiendo las cosas o nos han enseñado, nos identificamos con las cosas que no son, cuando realmente tal vez teníamos que volver al otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos una lista que nos decían que ciertas ropas no debemos usar, o ciertos lugares no nos vamos, no compramos ciertos productos, no entramos en ciertos negocios, o no nos metemos en ciertos entretenimientos. Aún las iglesias evangélicas grandes tienen una grande lista de no. Hace 100 años era conocimiento común que los cristianos no fuman, no beben o no se visten inmodestamente. Las iglesias enseñaban que cosas como bailes, jurar, trabajar los domingos y el divorcio eran malos. Hoy en día estas listas cambiaron. Se asocian con políticos, permiten los abortos, los homosexuales y la lista podía seguir. Se asimilan con su contorno. Se ponen como el camaleón, que depende de dónde está, cambia su color. Se pone igual a lo del mundo. Qué triste. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿A qué dirección estamos yendo con nuestra iglesia? ¿Dónde está el poder, la fuerza que nosotros hemos tenido antes para combatir? El secreto del poder. ¿Dónde está ese frasquito que las personas creían que le daban a los primeros cristianos? ¿Dónde está el poder de Jesús? ¿Dónde están nuestros corazones? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué sigue cambiando? Es como si fuera la ideología de la evolución o algo así. ¿Qué está pasando? ¿Estamos listos para enfrentar las herejías, las presiones del mundo, las presiones de otras iglesias que nos quieren presionar y decir, no, eso no importa, o hay que hacer los engaños del diablo para mantener la iglesia como Dios lo creó?
¿Por qué quería Dios que estamos así, congregados juntos? Creo que ya es claro, para ayudarnos unos a otros, para que estas cosas no sucedan. Tener la lista más larga de reglas no nos ayuda. Tampoco no tener ninguna líneas no funciona. Conozco un grupo de personas que de repente salieron de sus tradiciones antiguas y dijeron, ahora nosotros somos los cristianos, los misioneros. Y yo le dije, ¿tienen líneas marcadas? ¿Tienen normas y reglas para su iglesia? No necesitamos esto porque nosotros todos nos entendemos y sabemos, hermanos, este va a tener problemas en pocos años. Esta iglesia no sabemos dónde se va a ir, lamentablemente, porque nosotros como humanos necesitamos algunas líneas que nos mantienen. Acá en la palabra de Dios tenemos muchos fundamentos, muchas bases, cómo seguir adelante. Tener una defensa fuerte para que nadie no nos entre, el mundo no nos entre, y vamos a proteger a nuestra gente y así vamos a vivir. Pero no tenemos amor al prójimo y no tenemos peso por las almas perdidas, tampoco sirve. Lamentablemente muchos viven sobre estas reglas, se le ve bien conservadoras, siguiendo las reglas de lo que hay en los mandamientos, lo que se ve en lo externo, pero son un grupo de personas chismosos, materialistas, con pensamientos inmorales. De repente se escuchan casos de inmoralidad dentro de la iglesia. El mundo queda confundido. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos en el carril correcto? Cuando un tren está yendo sobre su carril, él sigue acelerando, el humo sigue tirando, él sigue jalando su carga y sigue yéndose. Pero si él no está en el carril correcto, él no va a llegar al destino correcto. Nosotros a veces puede ser, estamos yendo bien, la iglesia está vibrante, todos cantan fuerte, todos están en su Biblia de memoria y estamos yendo, pero ¿estamos yendo en el carril correcto o estamos yendo en el carril equivocado? Otras iglesias modernas, grandes, han tenido un celo supuestamente por las almas perdidas y gastan millones y millones de dólares enviando misioneros y estableciendo iglesias en todo el mundo, pero han perdido doctrinas valiosas. ¿Le mirás? Son igual que el mundo, practican las cosas del mundo, hablan como el mundo. ¿Qué pasa? Persiguen los entrenamientos del mundo. Tengo unos compañeros donde trabajo que cada domingo tienen turnos, tienen hombres de seguridad con armas que están guardiando en la puerta y uno detrás de cada púlpito y uno en cada esquina. Ellos están guardiando durante el culto. ¿Y para qué? No, porque después de esa matanza en tal estado, hasta que todo se decidió así para la seguridad. Yo le dije, ¿y dónde está su Dios? ¿Nos tienen al mismo Dios que yo que le va a guardar? Y si Dios quiere que se mueran, que se le mate todo, sirviendo a Dios que se le mate. No, pero ellos están ahí con sus hombres de seguridad y cada tanto se van al campo de su abuelo y tienen entrenamiento de puntería y todo y están practicando tiro blanco porque ellos son los hombres de seguridad y están preparados. Y hay muchísimas iglesias de eso hoy en día que tienen hombres armados de seguridad como si fuera un banco y están supuestamente alabando a Dios. Y Dios me perdone por decir eso, pero ¿dónde está la confianza en Dios? Y vemos muchos otros, ustedes seguro conocen personas que pueden estar bebiendo, pueden estar fumando, pueden estar con las bolsitas de nicotina en su boca, pueden estar vapeando, pero en la hora ahí, compartiendo juntos, están hablando del estudio bíblico y de la Biblia y toda esa cosa. Y el mundo está confundido, dice, pero yo no fumo, yo no soy adúltero, yo soy fiel a mi esposa por 40 años y yo no miento, yo no robo, yo cumplo con mis compromisos. Su corazón no está cambiado, pero esa otra gente supuestamente son cristianas y viven. Hermanos, el propósito de la iglesia aquí en la tierra no es para confundir a otros, es para ser una luz y tenemos que tener muchos cuidados. Otros grupos tal vez podemos decir, hey, yo no quiero que el mundo entre. Y estamos procurando solo acá internamente a proteger nuestras gentes, pero mientras que no tenemos el peso por las almas perdidas, tampoco esto nos sirve. Entonces, ¿son estas las únicas dos opciones que hay? O muy libres y hacemos todo como el mundo y ganamos mucha alma supuestamente, o nos conservamos acá porque no queremos que la cultura del mundo nos entre y estamos solo conservados acá y no vemos lo que está pasando allá afuera. O es posible que la iglesia puede ser ambos, puede tener propósito, puede evangelizar, puede ser puro, puede servir a Dios, puede obedecer la Biblia y seguir adelante.
Yo creo que sí. No hay solo esos dos extremos. Hay una parte donde nosotros podemos cumplir con los mandamientos de Dios y seguir adelante. Si Dios permite, mañana veremos un poco más de esto, de la coordinación del cuerpo y la organización, la estructura de la iglesia y cómo tenemos que seguir adelante. Que Dios bendiga ricamente a cada uno. Pastor, ¿quién para Elvis?